Los moteles y hoteles suelen ser refugios para quienes buscan descanso tras un largo viaje o, en ocasiones, un lugar para escapar de la rutina y vivir momentos de aventura. Sin embargo, detrás de esas paredes se ocultan historias perturbadoras que pocos conocen. ¿Alguna vez te has preguntado qué ha sucedido realmente entre esas habitaciones? ¿Qué secretos oscuros han quedado atrapados dentro de esos muros, invisibles para los ojos de los huéspedes? Hoy te traigo 6 relatos de terror sobre hoteles, historias que te harán ver estos lugares comunes desde una perspectiva aterradora. El pacto de la habitación 666. Mi nombre es David. Hace unos años, durante un viaje de negocios, me encontré con un pequeño motel en las afueras de un pueblo olvidado. Era un lugar sombrío, con una sensación de abandono que se notaba desde el primer momento. El letrero oxidado decía Motel La Cima, y aunque mi instinto me decía que siguiera conduciendo, el cansancio y la falta de opciones me llevaron a detenerme allí. Entré en la recepción, donde un hombre mayor con una mirada escrutadora me saludó con indiferencia. Me dio la llave de la habitación 666, la última del pasillo, con una advertencia apenas perceptible: espero que no sea supersticioso, amigo. Subí por las escaleras hasta el último piso. La puerta de la habitación 666 era como cualquier otra, pero el número tenía un aura oscura que me hizo dudar por un momento. Sin embargo, el agotamiento me empujó a abrir la puerta y entrar. La habitación era típica de un motel barato: una cama grande con sábanas desgastadas, una mesa pequeña junto a la ventana y un baño sencillo. Dejé mi equipaje y me senté en la cama, deseando solo dormir unas horas y continuar mi camino por la mañana. Pero la tranquilidad no duró mucho. Cerca de la medianoche, fui despertado por un ruido sordo que venía del armario. Al principio, pensé que era el viento o algún objeto que se movía, pero entonces escuché pasos suaves en el suelo de madera. Me levanté lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Los pasos parecían alejarse, como si alguien estuviera caminando en círculos por la habitación. Mis manos temblaban mientras buscaba la linterna en mi bolso y la encendía. La luz de la linterna iluminó la habitación, pero no había nadie más allí. El armario estaba cerrado y el baño vacío. Sin embargo, el aire estaba cargado, como si algo o alguien estuviera observándome desde las sombras. Al día siguiente, bajé al comedor del motel para el desayuno. Había poca gente, pero noté que el recepcionista me observaba con una curiosidad mal disimulada. Decidí hablar con él, tratando de encontrar una explicación racional para lo que había experimentado. Mencionó algo sobre esta habitación ayer por la noche, comencé, tratando de sonar casual. ¿Hay algo especial en la habitación 666? El hombre pareció reflexionar por un momento, como si debatiera si decirme algo. Finalmente, suspiró y se inclinó hacia adelante, hablando en voz baja como si temiera ser escuchado. Hace muchos años, un hombre hizo un pacto con el maligno en esa habitación. Dicen que vendió su alma a cambio de riquezas y poder. Pero cuando llegó el momento de pagar, se negó. Murió en esa habitación, gritando y rogando por su vida mientras el demonio venía a cobrar su deuda. Mi piel se erizó al escuchar sus palabras. Era una historia escalofriante, pero me preguntaba si había algo de verdad en ella. Decidí investigar más por mi cuenta. Esa noche, decidí mantenerme despierto y alerta. No podía permitir que el miedo me dominara, pero las historias del recepcionista resonaban en mi mente. Cerca de la medianoche, los eventos tomaron un giro aún más oscuro. Comencé a escuchar murmullos desde el armario y golpes suaves en la pared. La temperatura en la habitación parecía caer repentinamente, haciendo que el aire se sintiera pesado y opresivo. Y entonces lo vi. Una figura alta y oscura se materializó frente a mí, emergiendo de las sombras como si estuviera allí todo el tiempo. Tenía un sombrero alto, una pierna de pezuña de caballo y una pata de gallo, exactamente como lo había descrito el recepcionista. Su mirada era fría y penetrante, como si pudiera ver directamente a través de mí. Traté de gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta.
La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en mis oídos como un eco de condenación. El olor a azufre y a muerte llenó mis sentidos, haciendo que me tambaleara hacia atrás. No recuerdo cómo lo hice, pero de repente me encontré corriendo por el pasillo del motel, con el sonido de mis propios pasos resonando en mis oídos. Mis pensamientos eran un torbellino de terror y confusión, sin entender completamente lo que acababa de presenciar. Llegué a la recepción y me encontré con el recepcionista, quien me miró con preocupación. Sin poder articular palabra, simplemente le lancé la llave de la habitación 666 y corrí hacia la salida del motel. No me detuve hasta que estuve fuera, respirando el aire fresco de la noche como si hubiera estado atrapado bajo el agua. El resto de mi viaje fue una neblina de ansiedad y paranoia. No importaba cuántas millas pusiera entre el motel y yo, la imagen del hombre con sombrero alto y extremidades deformadas seguía persiguiéndome en mis sueños y en mis pensamientos diurnos. Intenté olvidar lo sucedido, convenciéndome de que había sido una alucinación causada por el estrés y la fatiga. Pero una parte de mí sabía que había experimentado algo más, algo que no podía explicar racionalmente. Han pasado años desde esa noche. A veces me pregunto si debería haber investigado más, si debería haber intentado ayudar al hombre que había hecho el pacto. Pero la verdad es que el miedo me paralizó y escapé en lugar de enfrentar lo desconocido. El motel La Cima sigue en pie, y aunque no sé si alguien más ha ocupado la habitación 666 desde entonces, no puedo evitar sentir que el mal aún acecha allí. La experiencia me ha dejado marcado, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos comprender completamente. Y así, cada vez que paso por un motel o veo un letrero que destaca en la oscuridad, recuerdo la lección que aprendí en la habitación 666. Algunas historias de terror son más que simples leyendas urbanas, y algunas experiencias dejan una marca que nunca desaparece. El eco del silencio. Me llamo Fernando, y soy periodista. Siempre me ha fascinado investigar sucesos paranormales, pero nunca pensé que uno de mis casos más aterradores me encontraría a mí. Esta es la historia de cómo una asignación de rutina en un motel de carretera se convirtió en mi peor pesadilla. Hace algunos meses, recibí un encargo de mi editor para investigar un motel en las afueras de la ciudad, un lugar que, según rumores, estaba maldito. Había historias sobre extraños sucesos, desapariciones y apariciones. Parecía el tipo de leyenda urbana que podría atraer lectores, así que acepté la tarea con entusiasmo. El Motel Oasis era un lugar modesto, de esos que parecen haber sido construidos en los años 60 y desde entonces no han recibido más que el mantenimiento justo para seguir operando. Cuando llegué, el sol estaba a punto de ponerse, tiñendo el cielo de un ominoso color naranja. La fachada del motel estaba descolorida y la pintura se caía a pedazos. Apenas había un par de autos estacionados y el letrero de neón titilaba erráticamente. La recepción era tan deprimente como el exterior. Una mujer de mediana edad, con expresión cansada y ojeras profundas, estaba detrás del mostrador. Me registré bajo un nombre falso, como suelo hacer para no llamar la atención. Me entregó la llave de la habitación 12 sin decir una palabra y me dirigí al segundo piso. La habitación era lo que esperaba, una cama con sábanas deslucidas, una vieja televisión de tubo y un baño diminuto. Dejé mi equipaje en el suelo y me desplomé en la cama, intentando relajarme después del largo viaje. Fue entonces cuando escuché por primera vez las voces. Al principio, pensé que eran huéspedes en la habitación contigua, pero pronto me di cuenta de que no era así. Eran susurros, apenas audibles, y parecían provenir de las paredes. Me acerqué a una de ellas, intentando discernir palabras, pero solo pude distinguir un murmullo constante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí no darle demasiada importancia. Tal vez estaba demasiado cansado y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me di una ducha rápida y salí a investigar un poco. El motel estaba extrañamente vacío. Toqué en algunas puertas, pero no hubo respuesta. Bajé a la recepción, pero la mujer ya no estaba allí.
Salí al estacionamiento, donde vi a un hombre mayor sentado en una silla, fumando un cigarrillo. Me acerqué a él y le pregunté sobre los rumores del lugar. Él me miró con desconfianza, pero finalmente comenzó a hablar. Dicen que este lugar está maldito, dijo entre caladas. Hace muchos años, antes de que construyeran el motel, esto era un campo. Un lugar donde los muertos no encontraban descanso. Le pedí que fuera más específico, pero solo me lanzó una mirada de advertencia y apagó su cigarrillo antes de alejarse. Decidí que la mejor manera de averiguar más sería explorando por mi cuenta, así que regresé a mi habitación, recogí mi grabadora y mi cámara y comencé a investigar los alrededores. Caminé alrededor del motel, grabando notas y tomando fotos. La atmósfera era inquietante, el aire parecía más pesado, cargado de una energía negativa que no podía explicar. En el extremo del terreno, descubrí una pequeña colina cubierta de maleza. Parecía fuera de lugar, como si alguien hubiera intentado enterrar algo allí apresuradamente. Mientras me acercaba, noté algo extraño en el suelo. Una serie de marcas, casi imperceptibles, como si alguien hubiera cavado en ese lugar hace mucho tiempo. Un presentimiento terrible se apoderó de mí. Algo me decía que este lugar guardaba secretos oscuros. Regresé al motel y pasé la noche tratando de dormir, pero las voces seguían allí. Se volvieron más fuertes, más claras, como si cientos de personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. No pude entender lo que decían, pero el tono era de desesperación y sufrimiento. A la mañana siguiente, decidí ir a la biblioteca local para buscar más información. Después de horas de búsqueda, encontré un artículo de un periódico antiguo. Contaba la historia de una epidemia que asoló la región a principios del siglo XX. La enfermedad se propagó rápidamente y los cuerpos se apilaban más rápido de lo que podían enterrarlos. Finalmente, construyeron una fosa común en las afueras de la ciudad, precisamente donde ahora se encontraba el Motel Oasis. La idea de que el motel estuviera construido sobre una fosa común era aterradora, pero explicaba mucho. Me pregunté si los dueños del motel lo sabían y si había alguna conexión con las desapariciones y los avistamientos. Decidí confrontar a la recepcionista al respecto. Esa noche, bajé a la recepción y la encontré allí, sola, mirando una pequeña televisión en blanco y negro. Le pregunté directamente si sabía algo sobre la fosa común. Su reacción fue inmediata, sus ojos se abrieron de par en par y su rostro palideció. No deberías haber venido aquí, murmuró. Este lugar nunca debió haber sido construido. Intenté sacarle más información, pero se negó a hablar. Finalmente, me pidió que me fuera antes de que algo más sucediera. Su miedo era palpable y me hizo dudar de mi decisión de quedarme una noche más. Regresé a mi habitación, decidido a descubrir la verdad. Las voces en las paredes eran cada vez más perturbadoras. Parecía que alguien estaba atrapado allí, tratando de comunicarse. Me acerqué a una de las paredes y coloqué mi oreja contra ella. De repente, un frío glacial me envolvió y una voz clara y desesperada susurró, «Ayúdanos». Salté hacia atrás, el corazón latiendo desbocado. Sabía que algo terrible había sucedido en ese lugar y que los espíritus no encontrarían descanso hasta que la verdad saliera a la luz. Decidí que la única manera de ayudar era desenterrar lo que había en esa colina. Salí de la habitación, armado con una linterna y una pala que había encontrado en un cobertizo al lado del motel. La noche era oscura y silenciosa, excepto por el viento que susurraba a través de los árboles. Comencé a cavar en la colina y no pasó mucho tiempo antes de que mi pala golpeara algo sólido. Con manos temblorosas, aparté la tierra para revelar un cráneo humano. Retrocedí, horrorizado, pero sabía que no podía detenerme. Seguí cavando y pronto encontré más restos humanos, huesos esparcidos por todas partes. Era evidente que esta era la fosa común de la que hablaban los registros. Los cuerpos habían sido enterrados sin cuidado, como si no importaran. La desesperación y el sufrimiento de esas almas se sentían en el aire y comprendí que estaba sobre un lugar de gran maldad. Decidí volver a la ciudad y contactar a las autoridades. Este lugar necesitaba ser investigado adecuadamente.
No podía permitir que el sufrimiento de esas almas continuara. Regresé al motel para recoger mis cosas, pero cuando llegué a mi habitación, la puerta estaba entreabierta. Entré cautelosamente y lo que vi me heló la sangre. En las paredes de la habitación, alguien había escrito con sangre: "Ayúdanos". Las voces eran ahora gritos desgarradores, llenando el espacio con su desesperación. Sabía que debía salir de allí inmediatamente. Corrí hacia mi coche y conduje hasta la ciudad sin mirar atrás. Al día siguiente, contacté a la policía y a un equipo de investigadores paranormales. Les conté todo lo que había descubierto y los llevé al motel. Las autoridades cerraron el lugar y comenzaron a desenterrar los cuerpos. La noticia de la fosa común se extendió rápidamente y el Motel Oasis fue clausurado permanentemente. Los restos fueron exhumados y recibieron un entierro adecuado, y poco a poco, las voces en mi cabeza comenzaron a desaparecer. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar esos susurros, un recordatorio de los horrores que encontré en ese lugar olvidado. No sé si los espíritus han encontrado finalmente la paz, pero espero que mi intervención haya ayudado de alguna manera. Ahora, cada vez que tomo una nueva asignación, me aseguro de investigar a fondo la historia del lugar. El terror que viví en el Motel Oasis es algo que nunca quiero volver a experimentar. Y así, la vida continúa, con un peso en mi conciencia y una historia que nunca olvidaré. La niñera del motel. Desde el momento en que llegamos al Motel Riverside, supe que algo no estaba bien. Era uno de esos lugares que había visto mejores días, pero para una familia cansada después de un largo viaje, parecía un refugio aceptable. Mi esposa, Emma, y yo teníamos 2 hijos pequeños, Sarah de 7 años y Tommy de 5. Estaban emocionados por la aventura, mientras nosotros solo queríamos una noche de descanso antes de continuar nuestro viaje hacia la casa de mis padres. El recepcionista, un hombre mayor con una mirada triste, nos dio la llave de la habitación 207. Al ver a los niños, esbozó una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Algo en su expresión me hizo sentir incómodo, pero atribuí mi inquietud al agotamiento. La habitación estaba limpia pero anticuada, con una decoración que parecía sacada de los años 70. Los niños corrieron hacia las camas, saltando de una a otra, mientras Emma y yo desempacábamos lo esencial. Traté de relajarme, diciéndome que solo era una noche. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió esa misma noche. Después de cenar en el pequeño restaurante del motel, regresamos a nuestra habitación para acostar a los niños. Mientras Emma les leía un cuento, noté que Sarah parecía distraída, como si estuviera escuchando algo más. Le pregunté si todo estaba bien, y ella solo asintió, sonriendo de manera extraña. Más tarde, cuando todos estaban dormidos, me desperté en medio de la noche por un susurro suave. Me levanté para investigar, pensando que alguno de los niños estaba hablando en sueños. Pero cuando llegué a su cama, vi que ambos estaban profundamente dormidos. El susurro continuó, y mi piel se erizó. Parecía provenir del rincón de la habitación. Me acerqué lentamente, sintiendo una creciente sensación de pavor. Pero no había nada allí, solo una esquina oscura. Volví a la cama, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en el restaurante, Sarah mencionó casualmente a la señora del vestido blanco. Emma y yo nos miramos, confundidos. Le pregunté quién era esa señora, y Sarah respondió que era una mujer amable que había jugado con ellos la noche anterior. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Emma trató de sonreír y preguntó si había sido un sueño. Sarah insistió en que no, que la señora era real y que había jugado con ellos mientras nosotros dormíamos. Tommy, por su parte, asintió vigorosamente, apoyando la historia de su hermana. Decidí investigar un poco. Después del desayuno, dejé a Emma y a los niños en la habitación y fui a hablar con el recepcionista. Le pregunté si alguien más se había alojado cerca de nuestra habitación, pero él negó con la cabeza.
Cuando mencioné a la señora del vestido blanco, su expresión se endureció. No hay ninguna mujer así trabajando aquí, dijo. Su tono no admitía discusión, pero había algo en sus ojos, una chispa de miedo, que me inquietó aún más. Volví a la habitación, sintiéndome más confuso y preocupado que antes. Los días siguientes fueron una mezcla de normalidad y creciente tensión. Los niños seguían mencionando a la señora, describiendo juegos y conversaciones que tenían con ella. Emma y yo tratamos de racionalizarlo, pensando que quizás era su forma de lidiar con el cambio y el cansancio del viaje. Pero entonces comenzaron a suceder cosas que no podían ser explicadas tan fácilmente. Una noche, encontré juguetes que habíamos guardado en la maleta dispersos por la habitación. Otra vez, la televisión se encendió sola, mostrando solo estática. Y siempre estaba el susurro, ese suave murmullo que parecía llenar la habitación cuando todo estaba en silencio. Una tarde, mientras Emma estaba en la ducha y yo leía en la cama, Sarah vino corriendo hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Dijo que la señora le había dicho algo malo, algo que no podía repetir. La abracé, tratando de calmarla, pero supe que teníamos que hacer algo. Decidí investigar más a fondo. Esa noche, después de que todos se hubieran acostado, me dirigí a la recepción y le pedí al recepcionista que me contara sobre la historia del motel. Al principio, se mostró reacio, pero después de insistir, comenzó a hablar. Me contó que el motel tenía más de 50 años y que había sido escenario de varios incidentes trágicos. La peor de todas había ocurrido unos 20 años atrás. Una joven niñera, llamada Lila, había muerto en circunstancias misteriosas. Cuidaba a los hijos de una familia que se alojaba en el motel y, una noche, simplemente desapareció. La encontraron días después, ahogada en el río cercano. La familia dejó el motel esa misma noche y nunca se supo mucho más. El recepcionista me dijo que, desde entonces, varios huéspedes habían reportado eventos extraños, especialmente aquellos con niños. Algunos decían que sus hijos hablaban con una mujer que nadie más podía ver. Otros mencionaban susurros y movimientos inexplicables. Regresé a la habitación con el corazón pesado. No sabía cómo explicarle a Emma lo que había descubierto. Estaba claro que el espíritu de Lila no había encontrado paz. Y, de alguna manera, estaba conectada con nuestros hijos. Decidimos que lo mejor era irnos del motel lo antes posible. Emma estaba de acuerdo, aunque se mostraba escéptica sobre la historia. Mientras empacábamos nuestras cosas, Sarah y Tammy parecían tristes. Preguntaron por qué teníamos que irnos tan pronto. Les dije que era una sorpresa, que íbamos a ir a un lugar mejor. Pero el motel no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Justo cuando estábamos listos para salir, la puerta de la habitación se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Emma gritó, y los niños comenzaron a llorar. Traté de abrir la puerta, pero no se movía. Era como si estuviera sellada. El susurro volvió, esta vez más fuerte y más claro. Era una voz femenina, suave pero desesperada. No podía entender las palabras, pero el tono me llenó de terror. Emma y los niños se agruparon en la cama mientras yo seguía tratando de abrir la puerta. Entonces, los juguetes comenzaron a moverse. Primero, rodaron lentamente por el suelo, luego empezaron a volar por la habitación, golpeando las paredes. La televisión se encendió y apagó, mostrando imágenes distorsionadas de una mujer joven con un vestido blanco. Finalmente, escuché una palabra clara en medio del caos: ayuda. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar una solución. Me di cuenta de que Lila no quería hacernos daño, quería nuestra ayuda. Pero no sabía cómo podíamos ayudarla. En ese momento, Sarah se levantó de la cama y caminó hacia la esquina de la habitación, la misma esquina donde había escuchado los susurros la primera noche. Comenzó a hablar suavemente, como si estuviera conversando con alguien invisible. Emma trató de detenerla, pero Sarah la apartó, insistiendo en que tenía que escuchar. Me acerqué a Sarah, intentando entender lo que estaba haciendo. De repente, la habitación se volvió fría y una figura comenzó a materializarse en la esquina. Era una mujer joven,
con un vestido blanco empapado, su rostro pálido y triste. Nos miró con ojos llenos de dolor y desesperación. «Por favor», susurró. «Encuentra mi cuerpo. Dame paz». La figura se desvaneció y la habitación volvió a la normalidad. La puerta se abrió sola, como si nada hubiera pasado. Emma y yo nos miramos, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Sabía lo que teníamos que hacer. Le expliqué a Emma y a los niños que íbamos a ir al río. No entendían del todo, pero confiaron en mí. Salimos del motel y condujimos hasta el río cercano, siguiendo las indicaciones del recepcionista sobre el lugar donde habían encontrado el cuerpo de Lila. Cuando llegamos, el lugar estaba oscuro y sombrío, iluminado solo por la luz de la luna. Caminamos por la orilla del río, buscando algún indicio. Finalmente, encontramos una pequeña cruz de madera, medio enterrada en el barro. La levanté y vi que tenía el nombre de Lila grabado en ella. Me arrodillé junto a la cruz y cerré los ojos, ofreciendo una oración por su alma. Le prometí que haríamos todo lo posible para encontrar justicia para ella. En ese momento, una brisa suave sopló a través del río, y sentí una paz que no había sentido en días. Cuando regresamos al motel, la atmósfera había cambiado. La sensación de opresión y miedo se había disipado. Recogimos nuestras cosas y nos fuimos, agradecidos de haber sobrevivido a la experiencia. Esa noche, en un nuevo motel, lejos del Riverside, finalmente dormimos en paz. Los niños no mencionaron a la señora del vestido blanco y los susurros se habían detenido. Pero nunca olvidaríamos lo que habíamos vivido. De regreso a casa, investigué más sobre la muerte de Lila. Encontré viejos artículos de periódicos que confirmaban la historia del recepcionista. La familia que ella cuidaba había sido sospechosa, pero nunca se presentaron cargos debido a la falta de pruebas. Contacté a las autoridades locales, compartiendo la información que había encontrado y la experiencia que habíamos tenido. Aunque algunos se mostraron escépticos, otros prometieron reabrir el caso y buscar más respuestas. A medida que pasaban los meses, la memoria de Lila se desvaneció de la mente de nuestros hijos, pero Emma y yo seguimos recordando. De vez en cuando, pienso en el motel Riverside y en la joven niñera que solo quería paz. Espero que, de alguna manera, nuestras acciones hayan ayudado a su espíritu a encontrar el descanso que tanto merecía. Y así, nuestra vida volvió a la normalidad, aunque siempre con una mayor apreciación por el misterio y lo desconocido. Cada vez que pasamos por un motel, me aseguro de investigar su historia antes de alojarnos. Porque ahora sé que hay cosas en este mundo que no podemos entender y que los ecos del pasado pueden perseguirnos, buscando justicia, venganza o simplemente paz. Las risas en el motel. Me encontraba en un viaje de negocios cuando me encontré con el Motel Tranquilidad, un pequeño y pintoresco lugar apartado del bullicio de la ciudad. Había conducido por horas y el cansancio me vencía. Decidí que era un buen lugar para descansar antes de continuar con mi viaje. El edificio era antiguo, pero bien cuidado, con una atmósfera nostálgica que resultaba extrañamente acogedora. El recepcionista, un hombre mayor con un aire de calma inusual, me entregó la llave de la habitación número 7, ubicada en el segundo piso. El sol ya se había ocultado cuando me instalé en la habitación. La decoración era sencilla pero acogedora, con muebles de madera oscura y una cama con un edredón floreado. Después de una ducha rápida y una cena ligera que había traído conmigo, me desplomé en la cama, listo para dormir profundamente. Cerca de la medianoche, me despertaron unos ruidos extraños. Al principio, pensé que era el ruido típico de un motel antiguo, crujidos de la estructura, el viento golpeando las ventanas, quizás algún huésped noctámbulo. Pero mientras más escuchaba, más extraño se volvía. Eran risas. Risas infantiles, suaves y juguetonas, como si un grupo de niños estuviera jugando en los pasillos. Me incorporé en la cama, tratando de escuchar mejor. Los sonidos venían del pasillo, justo fuera de mi puerta.
Decidí que debía ser alguna familia que se había hospedado también y que sus hijos estaban siendo particularmente ruidosos. Intenté ignorarlo, me di la vuelta y me tapé la cabeza con la almohada. Sin embargo, las risas continuaron y junto a ellas comenzaron los pasos. Pequeños, ligeros, corriendo arriba y abajo por el pasillo. Frustrado y demasiado cansado para investigar, decidí ponerme unos tapones para los oídos que siempre llevaba en mis viajes. Funcionaron, y finalmente me quedé dormido. A la mañana siguiente, bajé al pequeño comedor del motel para desayunar. El lugar estaba casi vacío, solo había una pareja mayor y una mujer con un niño pequeño. El recepcionista, el mismo hombre de la noche anterior, me sirvió una taza de café y un plato de tostadas con mermelada. Intenté iniciar una conversación casual, mencionando los ruidos de la noche anterior. ¿Niños corriendo por los pasillos a medianoche? No recuerdo haber visto muchas familias aquí, dijo con una sonrisa tranquila, como si no fuera algo inusual. La respuesta me dejó un poco desconcertado, pero no quise insistir. Tal vez solo era mi cansancio jugándome una mala pasada. El día pasó sin incidentes. Tenía varias reuniones en la ciudad cercana y para cuando volví al motel ya era de noche. Cené en un pequeño restaurante local y regresé a mi habitación con la esperanza de una noche tranquila. Pero mi esperanza se desvaneció rápidamente cuando, alrededor de la medianoche, las risas y los pasos volvieron. Esta vez, decidí investigar y me puse una chaqueta y abrí la puerta de mi habitación, esperando encontrar a los responsables. El pasillo estaba vacío, pero las risas continuaban, etéreas y distantes, como si los niños estuvieran justo fuera de mi alcance. Caminé por el pasillo, revisando cada rincón, pero no encontré a nadie. El sonido me llevó hacia las escaleras que bajaban al primer piso. Bajé cautelosamente, tratando de no hacer ruido. Al llegar al vestíbulo, me di cuenta de que los sonidos provenían de un área cerrada con una vieja puerta de madera al fondo del pasillo principal. Parecía ser un almacén o una habitación de mantenimiento. Volví a mi habitación, más confundido que nunca. Decidí que hablaría nuevamente con el recepcionista a la mañana siguiente. El recepcionista me escuchó con paciencia cuando le conté lo sucedido. Esta vez, su expresión cambió ligeramente, como si recordara algo incómodo. Este lugar tiene su historia, dijo finalmente. Antes de ser un motel, este edificio era un orfanato. Cerró hace muchos años, después de una tragedia. Mi interés aumentó. ¿Qué tipo de tragedia? Hace unos 50 años, un incendio destruyó parte del edificio. Varios niños murieron, atrapados en el ala que ahora es el segundo piso. Desde entonces, se dice que sus espíritus nunca encontraron descanso. Su explicación me dejó helado. De alguna manera, era más fácil aceptar la idea de niños traviesos corriendo por los pasillos que la de espíritus de niños muertos en un incendio. Pero algo en su tono y en su mirada me convenció de que creía en lo que decía. Esa noche, intenté prepararme para lo que pudiera suceder. Me dije a mí mismo que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, cuando las risas y los pasos comenzaron nuevamente, mi lógica se desvaneció, reemplazada por un miedo profundo e irracional. Esta vez, los ruidos eran más claros, como si los niños estuvieran justo al otro lado de la puerta de mi habitación. Las risas se convirtieron en murmullos, y pude escuchar palabras sueltas, pero no lo suficientemente claras como para entenderlas. Decidí que debía confrontar lo que fuera que estaba ocurriendo. Salí de la habitación, armado con una linterna y mi teléfono móvil. El pasillo estaba oscuro y silencioso, pero las risas y pasos parecían moverse hacia la escalera. Lo seguí, bajando con cautela cada escalón. Cuando llegué al vestíbulo, vi que la puerta de madera al fondo del pasillo estaba ligeramente abierta. Me acerqué, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Abrí la puerta con cuidado y entré. La habitación era grande y polvorienta, llena de cajas viejas y muebles cubiertos con sábanas. La linterna iluminó el polvo que flotaba en el aire, creando un ambiente irreal. Mientras exploraba la habitación, las risas se volvieron más débiles, como si se desvanecieran en la distancia.
Entonces vi algo que me heló la sangre. En una esquina de la habitación había un pequeño grupo de juguetes antiguos, muñecas, pelotas y carritos, todos cubiertos de polvo. Pero lo más perturbador eran los nombres escritos en la pared, todos de niños. Mientras me acercaba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Sin embargo, el aire se volvió más frío y un susurro suave y triste llenó la habitación. Era como si los niños intentaran comunicarse conmigo, contarme su historia. De repente, todo se volvió borroso. Sentí una especie de tirón y me encontré transportado a otro tiempo. La habitación estaba llena de niños, jugando y riendo, pero el ambiente era tenso. Podía oler el humo y sentir el calor del fuego. Los niños comenzaron a gritar, corriendo en todas direcciones mientras el fuego consumía el edificio. Intenté ayudar, pero mis manos atravesaban sus cuerpos etéreos. Era una espectadora impotente de la tragedia que había ocurrido tantos años atrás. Los niños, atrapados y asustados, se desvanecieron lentamente y la visión se desintegró. Me encontré de vuelta en la habitación polvorienta, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Los nombres en la pared parecían brillar con una luz propia, y entendí que los niños no habían encontrado la paz. Estaban atrapados aquí, reviviendo su última noche una y otra vez. Sabía que debía hacer algo. No podía dejarlos en ese estado perpetuo de terror y tristeza. Decidí investigar más sobre el incendio y ver si podía encontrar alguna manera de ayudarlos a encontrar descanso. Pasé los días siguientes en la biblioteca local y archivos de la ciudad, buscando información sobre el orfanato y el incendio. Encontré viejos artículos de periódico que detallaban el trágico suceso y los nombres de los niños que murieron. Había historias de negligencia y falta de mantenimiento que llevaron al incendio, pero también había relatos de valentía, de niños que intentaron salvar a otros. Con esta información, regresé al motel. Me acerqué al recepcionista, quien me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Creo que sé cómo ayudar a los niños, le dije. Me dio un asentimiento silencioso y me dejó pasar nuevamente al cuarto trasero. En la habitación, encendí algunas velas y coloqué los juguetes en un círculo. Con una mezcla de temor y determinación, comencé a leer en voz alta los nombres de los niños, recordando las historias de sus vidas y su valentía. Sentí una presencia creciente en la habitación, como si los espíritus estuvieran escuchando. Les hablé de paz, de perdón y de dejar ir. Les dije que no estaban olvidados, que su tragedia había sido recordada y que merecían descansar. Mientras hablaba, las risas y susurros se hicieron más suaves, más apacibles. Una brisa fría recorrió la habitación, apagando las velas una por una. Supe en ese momento que los niños finalmente habían encontrado la paz. El aire se sintió más ligero, y por primera vez desde que me había hospedado en el motel, un silencio reconfortante llenó el lugar. Después de esa noche, las risas y los pasos desaparecieron. Los otros huéspedes notaron el cambio y el motel comenzó a ganar una reputación de ser un lugar tranquilo y acogedor. El recepcionista me agradeció discretamente, aunque ambos sabíamos que la verdadera gratitud provenía de los espíritus de los niños liberados. El motel Tranquilidad continuó siendo un lugar de descanso, pero con una nueva historia, la historia de cómo los espíritus de los niños encontraron la paz. Y cada vez que paso por ese camino, me detengo para recordar y agradecer por la experiencia que cambió mi vida y trajo descanso a los pequeños habitantes del pasado. La habitación 104. Llegamos al motel al anochecer, agotados después de un largo viaje en carretera. La lluvia torrencial hacía difícil ver el camino y las luces parpadeantes del letrero del motel fueron una visión bienvenida. Nos registramos rápidamente, deseosos de escapar del temporal y encontrar un lugar cálido y seco donde descansar. El recepcionista, un hombre mayor con una expresión cansada y ojos que parecían no haber dormido en días, nos asignó la habitación 104. Nos dio la llave y nos dirigió hacia el final del pasillo. No hizo ningún comentario extraño,
pero noté que sus manos temblaban ligeramente cuando nos entregó la llave. La puerta de la habitación 104 estaba al fondo de un pasillo oscuro. La pintura de la puerta estaba descascarada y el número apenas era legible. A pesar de esto, estábamos demasiado cansados para preocuparnos por detalles menores. Entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros, felices de estar finalmente a salvo de la tormenta. El interior de la habitación estaba pasado de moda, con una decoración que parecía no haber cambiado en décadas. La cama estaba hecha con sábanas limpias, aunque desgastadas, y había un olor a humedad en el aire. Dejamos nuestras maletas en el suelo y nos preparamos para descansar. Fue entonces cuando comenzaron los extraños sucesos. El primer indicio de que algo no estaba bien fue el sonido. Un suave susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Pensé que era el viento soplando a través de las ventanas mal ajustadas, pero cuando me acerqué a comprobarlo, las ventanas estaban bien cerradas. Intenté ignorarlo, achacándolo al cansancio y a mi imaginación. Nos metimos en la cama y apagamos las luces, esperando que una noche de sueño nos revitalizara. Pero el susurro no cesó. En la oscuridad, se convirtió en un murmullo constante, como si alguien estuviera hablando justo fuera de nuestro alcance. Me giré en la cama, tratando de encontrar una posición cómoda, pero el murmullo se hizo más fuerte. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral y supe que algo estaba terriblemente mal. Encendí la luz de la mesilla de noche y el murmullo cesó de inmediato. Miré a mi pareja, que parecía haberse quedado dormida a pesar de todo. Me levanté de la cama y recorrí la habitación, buscando una fuente para el sonido. Nada. Todo estaba en silencio, salvo por el ruido de la lluvia golpeando las ventanas. Decidí regresar a la cama, pero justo cuando apagaba la luz, algo llamó mi atención. Un espejo grande colgaba en la pared frente a la cama y en su superficie, algo parecía moverse. Me acerqué cautelosamente y observé el espejo, tratando de discernir que estaba mal. La superficie del espejo estaba empañada, como si alguien hubiera respirado sobre ella, y en el vaho, unas palabras comenzaban a formarse. «Ayúdanos». Retrocedí, mi corazón latiendo desbocado. No podía creer lo que estaba viendo. Miré alrededor de la habitación, esperando encontrar alguna explicación racional. Pero no había nadie más allí. Estábamos solos, o al menos eso creíamos. Decidí no decirle nada a mi pareja, que aún dormía profundamente. No quería alarmarla sin motivo. Quizás, pensé, era simplemente una mala jugada de mi mente cansada. Me metí de nuevo en la cama y apagué la luz, decidido a ignorar cualquier cosa extraña. Pero entonces, justo cuando mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, la cama comenzó a temblar ligeramente. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el temblor se hizo más fuerte, como si alguien estuviera empujando la cama desde abajo. Salté de la cama, encendiendo la luz de nuevo, y el temblor cesó. Me quedé de pie, respirando pesadamente, tratando de calmar mis nervios. Tenía que haber una explicación lógica para todo esto. Pero antes de que pudiera pensar en algo, la puerta del armario, que estaba al otro lado de la habitación, se abrió lentamente con un chirrido. El aire en la habitación se volvió gélido. Me acerqué al armario con pasos vacilantes, cada fibra de mi ser gritándome que me alejara. Pero no podía. Tenía que saber qué estaba pasando. Abrí la puerta del todo y lo que vi me dejó helado. Dentro del armario, grabadas en la madera, había más palabras. No nos olvides. El armario estaba vacío, pero el mensaje era claro y perturbador. Cerré la puerta de golpe y me apoyé contra la pared, sintiendo el peso del miedo aplastándome. Finalmente, mi pareja se despertó, alarmada por mis movimientos y mi respiración entrecortada. Le expliqué lo que había visto y oído, tratando de mantener la calma. Ella intentó tranquilizarme, sugiriendo que tal vez era solo el estrés del viaje y la tormenta. Pero entonces, ambos escuchamos algo. Un llanto bajo y lastimero que parecía provenir del baño. Nos miramos, nuestros ojos reflejando el mismo miedo. Nos acercamos al baño juntos, mi mano apretando la suya.
La puerta del baño estaba entreabierta y el llanto se hizo más claro a medida que nos acercábamos. Abrimos la puerta de golpe, esperando encontrar a alguien allí. Pero el baño estaba vacío. La luz parpadeaba y el aire estaba frío. Nos quedamos allí, paralizados por el miedo y la incertidumbre. Entonces, de la nada, la bañera comenzó a llenarse de agua, aunque los grifos estaban cerrados. El agua era oscura, casi negra, y un olor fétido llenó el aire. Retrocedimos, horrorizados, mientras el nivel del agua subía y subía. Y entonces, algo comenzó a emerger del agua. Una mano, pálida y huesuda, seguida por un brazo y luego una figura humana, arrastrándose lentamente fuera de la bañera. No esperé a ver más. Agarré la mano de mi pareja y corrimos fuera del baño, cerrando la puerta detrás de nosotros. El llanto se transformó en un grito agudo y desgarrador que nos perseguía mientras corríamos hacia la puerta de la habitación. Abrimos la puerta de la habitación con desesperación, solo para encontrar el pasillo sumido en la oscuridad total. Las luces parpadeaban y el aire estaba cargado de una sensación de peligro inminente. No sabíamos a dónde ir, pero sabíamos que teníamos que salir de allí. Corremos por el pasillo, pasando por otras puertas que parecían susurrar nuestros nombres. Finalmente, llegamos a la recepción, jadeando y temblando. El recepcionista nos miró con una mezcla de comprensión y tristeza. Antes de que pudiéramos decir algo, nos dijo: «Lo siento, no debería haberles dado esa habitación». Nos explicó que la habitación 104 había estado cerrada durante años. En ella, había ocurrido un crimen horrible. Una familia entera había sido asesinada allí, y los espíritus de las víctimas nunca habían encontrado descanso. Las autoridades nunca resolvieron el caso, y desde entonces, los espíritus seguían buscando justicia o venganza. No esperábamos más explicaciones. Salimos del motel y nos metimos en nuestro coche, conduciendo a través de la tormenta sin mirar atrás. No sabíamos a dónde íbamos, pero sabíamos que teníamos que alejarnos de ese lugar maldito. Esa noche no dormimos. Nos estacionamos en un área de descanso y permanecimos despiertos, con la mente reviviendo una y otra vez los horrores que habíamos presenciado. Al amanecer, decidimos continuar nuestro viaje, con la esperanza de dejar atrás la pesadilla. Pasaron semanas antes de que pudiéramos hablar de lo ocurrido sin temblar. Incluso ahora, años después, los recuerdos siguen vivos en nuestra memoria. A veces, en la quietud de la noche, creo escuchar susurros a mi alrededor y me pregunto si los espíritus de la habitación 104 aún nos siguen, buscando la justicia que nunca tuvieron. La experiencia nos cambió para siempre. Nos enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos entender, fuerzas que escapan a la lógica y la razón. Nos hizo más conscientes del delicado equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y sobre todo, nos hizo prometer nunca volver a alojarnos en un motel sin investigar primero su historia. Aunque nunca volvimos a aquel motel, su sombra sigue persiguiéndonos. Y cada vez que pasamos por un lugar desconocido, no puedo evitar preguntarme qué secretos oscuros pueden estar escondidos detrás de sus puertas cerradas, esperando a ser descubiertos por los incautos que se atrevan a cruzar su umbral. La mujer del hotel. Mi nombre es Ricardo, y llevo más de 15 años trabajando como guardia de seguridad en el Hotel Imperial. Este hotel, situado en el corazón de la ciudad, es un edificio antiguo que ha visto pasar generaciones de huéspedes. Durante mi tiempo aquí, he presenciado todo tipo de situaciones, desde robos hasta emergencias médicas. Sin embargo, nada me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Todo comenzó una noche fría de noviembre. El hotel estaba inusualmente tranquilo. Los pasillos estaban vacíos y la mayoría de los huéspedes se encontraban en sus habitaciones, refugiándose del viento helado que soplaba afuera. Me encontraba en la sala de seguridad, monitoreando las cámaras, cuando algo llamó mi atención. En la pantalla de la cámara del tercer piso, una figura oscura se movía lentamente por el pasillo. Al principio, pensé que era solo un huésped que se había levantado en medio de la noche.
Sin embargo, algo en la forma en que se movía me hizo dudar. La figura no caminaba como una persona normal. Flotaba, deslizándose silenciosamente por el suelo. Parpadeé varias veces, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. La figura desapareció justo cuando me incliné hacia la pantalla para verla mejor. Fruncí el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Decidí no darle más importancia y seguí vigilando el resto de las cámaras. Sin embargo, no pude quitarme de la cabeza la imagen de la figura oscura. Esa noche, durante mis rondas, pasé por el tercer piso varias veces, buscando cualquier indicio de lo que había visto. El pasillo estaba desierto y no había señales de actividad inusual. Finalmente, me convencí de que solo había sido un juego de luces o un error en la cámara. Las noches siguientes transcurrieron sin incidentes. Sin embargo, una semana después, volví a ver la figura. Esta vez, estaba más cerca de la cámara y pude distinguir más detalles. Era una mujer, con un vestido largo y oscuro que se movía con ella mientras flotaba. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba cómo la figura se desvanecía en la oscuridad del pasillo. Decidí investigar más a fondo. Rebusqué en los archivos del hotel, buscando cualquier pista sobre la mujer. Encontré viejos registros y periódicos que hablaban de una huésped, una mujer llamada Isabela, que se había alojado en el hotel hace casi 100 años. Isabela había sido conocida por practicar brujería negra. Los rumores decían que había hecho un pacto con fuerzas oscuras y que había sido maldecida por sus actos. Un día, fue encontrada muerta en su habitación en circunstancias misteriosas. Desde entonces, los empleados y huéspedes del hotel habían reportado avistamientos de su espectro, pero con el tiempo, las historias se desvanecieron en la memoria colectiva. Mi descubrimiento me dejó inquieto. Decidí hablar con algunos de los empleados más antiguos del hotel para ver si alguien más había oído hablar de Isabela. La mayoría de ellos se mostraron escépticos o no sabían nada al respecto. Sin embargo, un hombre mayor, Pedro, que había trabajado en el hotel durante más de 40 años, me dio más información. Pedro me contó que, cuando era joven, había escuchado historias de antiguos empleados sobre Isabela y su trágico destino. Según ellos, su espíritu estaba atrapado en el hotel, incapaz de encontrar descanso debido a la maldición que la ataba a este mundo. A lo largo de los años, varios empleados y huéspedes habían reportado avistamientos de una figura oscura, especialmente en el tercer piso. Decidí tomar el asunto en mis propias manos. Empecé a vigilar las cámaras del tercer piso con más atención, tratando de captar cualquier aparición de la figura. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras, vi algo que me heló la sangre. La figura de Isabela estaba de pie al final del pasillo, mirándome directamente a través de la cámara. Sus ojos brillaban con una luz siniestra y su rostro estaba lleno de dolor y desesperación. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, comencé a investigar más sobre la brujería que Isabela había practicado. Encontré viejos libros y documentos que hablaban de rituales oscuros y maldiciones. A medida que profundizaba en mi investigación, comencé a sentir una presencia oscura a mi alrededor. Las luces de la sala de seguridad parpadeaban y una sensación de frío intenso llenaba el aire. Una noche, mientras revisaba las grabaciones, la figura de Isabela apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Otras sombras, menos definidas, se movían a su alrededor. Parecían estar susurrando algo, pero no podía entender las palabras. Sentí una oleada de terror al darme cuenta de que no solo Isabela estaba atrapada en el hotel, sino que también había otras almas perdidas, atraídas por la oscuridad de sus rituales. Decidí confrontar a Isabela. Sabía que no podía hacerlo solo, así que hablé con Pedro y le conté todo lo que había descubierto. Aunque estaba asustado, accedió a ayudarme. Juntos, planeamos un ritual para intentar liberar a las almas atrapadas en el hotel. La noche del ritual, el hotel estaba en silencio. Pedro y yo nos dirigimos al tercer piso, llevando velas y los elementos necesarios para el ritual. Mientras preparábamos todo, sentí una creciente sensación de inquietud.
Las sombras en el pasillo parecían moverse y el aire estaba cargado de electricidad. Comenzamos el ritual, recitando las palabras que había encontrado en los viejos libros. A medida que avanzábamos, las sombras se volvieron más definidas y la figura de Isabela apareció ante nosotros. Su rostro estaba lleno de dolor y sus ojos brillaban con una luz espectral. Isabela, dije con voz firme, hemos venido a ayudarte a encontrar la paz. Libera a estas almas y libérate a ti misma. Por un momento, el aire pareció vibrar con una energía intensa. Las sombras a nuestro alrededor se agitaron y un susurro bajo llenó el pasillo. La figura de Isabela se acercó a nosotros y pude ver lágrimas corriendo por su rostro. De repente, un viento fuerte barrió el pasillo, apagando las velas. La oscuridad nos envolvió y sentí una presencia oscura tratando de apartarnos del camino. Sin embargo, Pedro y yo nos mantuvimos firmes, recitando las palabras del ritual con más fuerza. Finalmente, una luz brillante llenó el pasillo y las sombras comenzaron a desvanecerse. La figura de Isabela se desvaneció lentamente y pude ver una expresión de alivio en su rostro antes de desaparecer por completo. El aire se volvió cálido nuevamente y supe que habíamos logrado nuestro objetivo. Desde esa noche, el hotel ha estado en paz. Las sombras y los susurros han desaparecido y los huéspedes y empleados ya no reportan avistamientos extraños. Pedro y yo mantenemos nuestro secreto, sabiendo que hemos ayudado a liberar a las almas atrapadas por la oscuridad. Sin embargo, nunca olvidaré la mirada en los ojos de Isabela y la sensación de la presencia oscura a nuestro alrededor. El Hotel Imperial ha vuelto a ser un lugar de tranquilidad, pero siempre recordaré la noche en que enfrentamos a las sombras y liberamos a las almas perdidas.